Estimados participantes, muy buenas tardes. Soy Carlos Mendoza La Rosa y el Instituto Peruano de Políticas Públicas está desarrollando el curso Gerencia Pública. En esta oportunidad y en esta sesión trabajaremos el tema Gestión Financiera de Ingreso y Sostenibilidad Fiscal. Bien, la primera parte es netamente conceptual. Vamos a definir algunas ideas básicas, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es la definición de finanzas, ¿no? Como vemos, la definición de finanzas es bastante didáctica y clara. Es el conjunto de actividades, procesos, técnicas y criterios a ser utilizados con la finalidad de que una unidad económica, personas, empresa o Estado, optimice tanto la forma de obtener recursos financieros, dinero o sus equivalentes, como el uso de los mismos durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva. La definición encierra varias ideas importantes, ¿no? En primer lugar, las finanzas es un proceso, es un todo, es un conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas. ¿Quién la hace? Pueden ser personas naturales, pueden ser empresas o personas jurídicas y puede ser el Estado, ¿no? Que el Estado también es una persona jurídica, obviamente, pero que tiene desde derecho público, se preocupa por toda la sociedad, ¿no? Y de alguna forma este concepto de finanzas abarca la forma de obtener recursos financieros, o sea, dinero o sus equivalentes. ¿Cuáles son los equivalentes del dinero? Bienes, servicios, ¿no? Títulos, como se dice, ¿no? Títulos valorados, letras de cambio, cheques, todo eso, o sea, títulos que importen derechos patrimoniales, como también el uso de los mismos durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva. La palabra finanzas entonces abarca un conjunto de actividades y también un conjunto de actores. Los actores económicos pueden ser diversos. Las actividades económicas generadoras de ingresos también son diversas, ¿no? Entonces, por ese motivo, las finanzas es una disciplina académica de gran aplicación, de gran alcance y obviamente también de gran modernidad. Gestión financiera. Cambia ahora el concepto. La gestión financiera tiene por objeto la ejecución propiamente dicha del presupuesto de gastos aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas fases, iniciándose con la autorización del gasto y terminando con su pago material. En otras palabras, la gestión financiera es el cómo cubrimos todo un programa económico, cómo ejecutamos un presupuesto que ya está aprobado previamente. La ejecución se realiza pues en fases que son temporales. Hay un cronograma de pagos, hay una cronología de actividades y todo eso se realiza obviamente porque previamente ya se planificó así. Se inicia con la autorización del gasto y termina con su pago material. Se entiende que la gestión financiera es la puesta en práctica de todo lo que una unidad ya económica puede aplicar siguiendo las pautas de lo que es la gestión, ¿no? La gestión, como cualquier otra actividad, implica también una aplicación de conocimientos para la realidad. Veamos ahora lo que es el sistema financiero. También otro concepto interesante, muy importante, que abarca varios niveles como para poder entender claramente el funcionamiento de este sistema, ¿no? Como vemos, las finanzas es la búsqueda y utilización de dinero por parte de los agentes económicos. Ya dijimos, empresas, personas o gobiernos. La utilización del dinero corresponde a la decisión de inversión y la búsqueda a la decisión de financiación. La finalidad principal de los sistemas financieros es facilitar y en muchos casos posibilitar la ejecución de dichas decisiones por parte de los agentes económicos que actúan en una economía. En otras palabras, el sistema financiero significa que tenemos agentes económicos, ya vimos, empresas, personas o gobiernos, los cuales van a tomar decisiones también de carácter económico, ¿no? Decisiones de inversión, ¿no? Decisión de financiación. Y esas decisiones obviamente se tienen que ejecutar. Para ello existe pues el sistema financiero como un elemento inevitable de la ejecución de dichas decisiones por parte de quién, de los agentes económicos que están actuando en la realidad. ¿Cuáles son las funciones del sistema financiero? La primera, transferencia de recursos a través del tiempo y del espacio. Los recursos económicos son escasos, ¿no? Son finitos, como lo dijo Adam Smith. Entonces, por ese motivo, transferir recursos implica una operación muy interesante y muy profesional
en el sentido de la palabra para que estos recursos lleguen a todos. Se transfieren recursos en el tiempo, es decir, variable temporal, en el espacio, variable geográfica. Y a través de esta transferencia, obviamente, los recursos llegan oportunamente a quienes deben llegar en el lugar donde se encuentran. Administrar el riesgo. En todas las operaciones y en todas las actividades humanas hay un riesgo. También los hay en operaciones económicas. El riesgo significa la probabilidad de que no llegue el dinero a tiempo, la probabilidad de que no haya dinero en caja, la probabilidad de que no haya presupuesto, de que no haya suficiente cantidad de dinero para ejecutar lo que está planificado. Entonces, administrar el riesgo significa evitar que exista la menor posibilidad de que ese riesgo se convierta en realidad y genere una crisis económica en cualquier momento. Compensación y liquidación del pago. Entonces, la compensación implica, obviamente, que si yo ya pagué de más, la entidad que le pagué de más no me debe cobrar más, sino más bien debe compensar. Compensar es, yo pagué un poco más, pero te debo todavía, entonces de lo que te debo se deduce lo que ya te pagué anticipadamente. La liquidación implica ya la fase final de lo que es cumplir con el pago, ¿no? Yo cumplo con el pago, entonces se extingue la obligación. Soy un deudor y le pago a mi acreedor, ya se extingue la obligación, se extingue la deuda. Deuda igual obligación económica. Ese es obviamente el criterio que estamos empleando. Concentración de recursos y subdivisión accionaria. Los recursos económicos se concentran en una unidad justamente para que sean gestionados, administrados y se puedan resolver cualquier tipo de problema o dificultad y satisfacer necesidades. Cada empresa tiene un accionariado. La acción, ¿qué es una acción? Es la parte alícuota de un capital social. O sea, la acción tiene un valor económico, es transferible económicamente. No, se puede heredar también una acción, entonces por eso la subdivisión accionaria es necesaria para que las personas puedan tener acciones, comprar acciones, vender acciones en el momento oportuno. La acción es como cualquier otro bien, ¿no? Y en las empresas tiene un libro de matrícula de acciones, donde se registran quiénes son los que compran acciones y por lo tanto quiénes conforman la empresa. Proporcionar información. El dinero es información y la información es dinero, así como el dinero también es tiempo. Entonces, proporcionar información significa que el sistema financiero nos informa quiénes son los acreedores, quiénes son los deudores, la cantidad de la deuda, etcétera. Entonces, ese es el elemento a subrayar. Hoy en día también en todo negocio se requiere que una persona tenga un historial crediticio inmaculado prácticamente, ¿no? Si no, no te dan préstamo, no te dan crédito, ¿no? Porque eres un mal pagador o has tenido un montón de problemas de pago, has tenido una letra protestada. Entonces, ¿eso aparece en dónde? En las centrales de riesgo. ¿Eso aparece en dónde? En la, como se dice, en la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, esa información es importante. Y hoy en día nadie puede celebrar un contrato si no está informado con quién, económicamente con quién lo celebra. Gestión financiera de ingreso y sostenibilidad fiscal. Veamos ahora aquí en estos esquemas cómo se produce este movimiento económico interesante. Una buena parte de los modelos sobre sostenibilidad de la política fiscal se refieren a cuestiones de solvencia relacionadas con la dinámica de la deuda pública y su relación con los superávits primarios. Y si estos son lo suficientemente grandes para evitar que la carga de los intereses aumente el tamaño de la deuda pública en relación al PBI, al Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, aquí está en este primer concepto justamente lo que llamamos la solvencia de la dinámica de una deuda pública. Y el superávit es cuando hay un exceso de bienes o servicios, cuando no hay un déficit de ellos. Entonces, por ese motivo, ahí existe la posibilidad de que se carguen intereses aumentando el tamaño de la deuda pública. No obstante, más recientemente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la política fiscal se han enfocado teniendo en cuenta el plazo al que se hace referencia. La variable plazo es la variable tiempo, obviamente. Entonces, lo que llamamos sostenibilidad de la política fiscal siempre se refiere a una variable tiempo. Ejemplo, el año fiscal. Es el ejercicio fiscal de un año que equivale a 12 meses o 365 días. Por otro lado, la cuestión de la sostenibilidad de la política fiscal se confunde a menudo con la de la solvencia financiera del gobierno. En la práctica, sin embargo, lo que la literatura empírica intenta contrastar es si los gastos y los ingresos del sector público pueden continuar manteniendo sus pautas históricas de crecimiento. Entonces, ahí viene el elemento que es importante que se acaba de decir, ¿no? Los gastos y los ingresos del sector público pueden continuar manteniendo esa pauta de crecimiento. Ahí viene la figura en la cual existe
lo que llamamos, ¿no? Si nosotros recibimos dinero, hablo en nombre del Estado, el Estado no puede gastar más de lo que recibe. A eso se llama disciplina fiscal. Si yo gasto más, estoy rompiendo con la disciplina fiscal y viene el famoso fantasma llamado inflación, que es como una especie de cáncer que malogra todas las economías, quita confianza a los agentes económicos y sobre todo genera trastornos sumamente graves. No es fácil salir de un proceso inflacionario cuando se pierde la disciplina fiscal. No hay duda de que si el déficit crece más allá de lo que permite la fórmula, la política fiscal se hará insostenible y que los mercados acabarán negándose a comprar deuda de este país. Es evidente que cuando alguien se endeuda va perdiendo crédito, va perdiendo confianza. Igual ocurre con los países, igual ocurre con los gobiernos. Entonces, por ese motivo, la política fiscal, al hacerse insostenible, acabará negando a cualquier tipo de empresa o conglomerado o país de región invertir en un país que cuente con este problema, ¿no? Por ello, cuando la política fiscal empieza a desviarse de la pauta que garantiza su sostenibilidad, la política fiscal tiene que modificarse para garantizar que en el futuro se garantizarán superávits primarios consistentes con el nivel de la deuda pública sostenible en relación al PIB, o sea, al Producto Bruto Interno. De todas maneras, dijo, ¿no? La confianza se gana en años, pero se puede perder en segundos, se puede perder en minutos o en días, ¿no? Y ese es un problema importante. Nunca funciona ninguna economía si no hay confianza. Bien. Al hablar sobre la sostenibilidad de la política fiscal, indican que la sostenibilidad gira básicamente sobre el concepto de buena administración. Sobre la base de la política actual, tal como reflejan las cuentas, la sostenibilidad esencialmente consiste en apreciar si un gobierno se encamina hacia un proceso en el que acumulará un stock de deuda excesivo. No, la llamada buena administración es la clave para poder entender la sostenibilidad de la política fiscal. Entonces, esta sostenibilidad, como se dice, ¿no?, significa que un gobierno se encamina hacia un proceso que acumulará un stock de deuda excesivo. Entonces, ahí es donde el problema de la sostenibilidad es grave, porque el país pierde totalmente confianza. De este modo, un buen indicador sobre la sostenibilidad de la política fiscal consiste en aquel que es capaz de enviar unas señales claras y fácilmente interpretables, sobre lo que se va a hacer cuando la política fiscal presente parece que va a provocar un crecimiento rápido del coeficiente deuda, PIB. En otras palabras, lo que ocurre, como en cualquier otro mercado, es el riesgo de que ese crecimiento, podríamos llamarle de coeficiente de deuda, la deuda que va creciendo es cada vez mayor. A medida que va creciendo, entonces el país se vuelve inelegible, el país ya no cuenta con una confianza internacional. Por consiguiente, una política fiscal sostenible es aquella que permite que el coeficiente de deuda, PBI, vuelva a su nivel original tras un periodo en el que ha crecido en forma importante. Obviamente esto exige generar superávit primarios importantes tras el periodo de crecimiento del cociente de deuda PIB. En otras palabras, esto significa el retorno a la confianza, de que vuelve a hacerse una administración seria, sana, ¿no?, y no se incurre en indisciplinas fiscales. Sostenibilidad fiscal. No, ya sintetizando, la política fiscal representa el equilibrio político de un determinado modelo económico. La política y la economía se unen en todo momento. El poder y la economía son casi dos aspectos de la misma moneda. Un gobierno puede optar por favorecer más a un sector que a otro, tanto del lado impositivo como del lado del gasto público. Cualquiera sea la elección, el gobierno deberá enfrentar lo que implica dicha decisión. Siempre habrán sectores que se sientan desatendidos y sectores que perciban que sobre ellos recae la mayor parte de la carga tributaria. Esto ocurre con frecuencia en un país como el Perú, ¿no?, donde muchos reclamamos inversión amplia en educación, en salud, en trabajo, que a veces sentimos que no se invierte adecuadamente en estos rubros que son vitales para el futuro de un país como el nuestro. Entonces, ahí viene la figura en la cual este criterio, este equilibrio político de un modelo económico recibe críticas, ¿no? La gente critica el modelo cuando en realidad no es culpa del modelo, es culpa de la distribución de los recursos, ¿no? Como muchos también creen, ¿no? La crisis de un mercado inmobiliario es la crisis de todo el modelo liberal. Mentira, es la crisis de un mercado. Nada más que esa crisis puede superarse
dentro de un tiempo, pero no implica la crisis de todo. Igual ocurrió en el año 29. También la crisis financiera internacional también implicaba para muchos el final del capitalismo. No fue así. Muchos verán en la política fiscal la herramienta más eficaz para modificar la distribución de recursos de la sociedad. Es como la llave mágica, el criterio más adecuado para que los recursos lleguen a la sociedad al lugar oportuno en el momento preciso. Últimamente vemos también dificultades en cuanto a la llegada de los recursos a los más necesitados. Entonces, esa herramienta es fundamental. ¿Quién la maneja? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es un ministerio sumamente importante en un país como el Perú. El gobierno tiene el reto de actuar con un horizonte mayor al de su propia gestión. Para ello se necesitará una combinación de mejores instituciones que limiten las políticas que comprometan el futuro de las cuentas fiscales, un papel más activo de los distintos miembros de la sociedad que permita mostrar el impacto de cada decisión del Ejecutivo o el Legislativo sobre el crecimiento de la economía y el bienestar de los peruanos, ¿no? Entonces, ese horizonte mayor que se está señalando obviamente implica un manejo responsable de la economía, una política fiscal adecuada, evitar cualquier tipo de riesgo en el futuro y sobre todo también unas finanzas que se encuentren adecuadas, ¿no? Muchas gracias, estimados amigos, hasta la próxima.